Hola gente de YouTube, hoy les traigo un video especial llamado Top 5 de personajes de creepypastas, por ser los personajes que nos han espantado al paso del tiempo. Bueno, empecemos. 5. Señor Bocón. Ya se saben la historia de Señor Bocón, eso es seguro, él vivió en un cementerio. Cualquiera diría, es solo un aficionado tratando de hacernos dar miedo, pero no, esto es diferente. Yo soy el hermano mayor del héroe, o como ustedes le llaman Señor Bocón. Todos se preguntan quién fue alguna vez, pues ahora lo sabrán. Mi madre había dado a luz a 9 hijos, pero 7 de ellos murieron en el vientre de mi madre, solo 2 sobrevivieron, entre ellos estamos Leroy y yo. A Leroy lo molestaban mucho en el colegio porque él era diferente, él había nacido con una boca algo alargada y unos ojos sin retina, pero sin embargo él podía ver. A veces él se quedaba viendo el aire o se asustaba de la nada y tenía amigos imaginarios. Me pareció normal para un niño sin amigos, y muy pequeño, él tenía 8 y yo 12 en ese entonces. A él le gustaba ir al cementerio a visitar las tumbas de mis hermanos difuntos y se ponía a hablar solo. Yo lo defendía cuando lo molestaban. Un día cuando fui a visitar las tumbas de mis hermanos lo vi a él diciendo: hola, perdón la tardanza, lo siento mucho hermanos, algún día haré un amigo y lo traeré aquí para que juegue con ustedes. Entonces él sacó un cuchillo de su bolsillo y se empezó a cortar a sí mismo la muñeca hasta que vio carne, y de allí paró. Luego empecé a escuchar murmullos, pero no eran de él, eran muchos al mismo tiempo, todos estaban cerca de mí y por un momento vi a 3 niños frente a mí que desaparecieron al momento. Fui a decirle a mamá, pero cuando fui a su habitación me quedé horrorizado. Ella decía lo mismo que mi hermano. Me quedé paralizado y huí de casa por mucho tiempo. Ya había cumplido los 20 y mi hermano Leroy tendría 16 para ese entonces. Decidí ir a mi antigua casa, solo un policía, le pregunté qué era lo que pasó y me dijo que un pedófilo asesinó a su madre y huyó con un niño. Me dio una foto de él, era una foto que encajaba perfectamente con la de mi hermano de pequeño. Él me dijo que conserve la foto y yo la guardé en mi bolsillo. Fui a la universidad y con unos compañeros investigamos el caso. Me dediqué a seguir pistas cuando me llegó una noticia: todos mis compañeros habían sido asesinados y una señora vio al asesino y dio perfectamente las características con las de la foto de mi hermano. Descubrí que todos los casos de asesinato de mi hermano a los niños eran vistos como suicidio, ya que, al parecer, él los convencía de matarse de múltiples maneras y a veces los drogaba para que lo hicieran. Un día fui a mi viejo colegio, ya que los asesinatos abundaban allí y los niños desaparecían durante recreo o salida. Decidí ver lo que pasaba. Entró un hombre flaco con una cara enfermiza. Daba perfectamente con la foto que me dio el policía, pero lo que más me aterró era lo que él hizo. Aún habla solo con sus amigos imaginarios, y no solo eso, vi cómo secuestró a un niño y se llevaba en un taxi. Yo lo seguí en mi auto y luego él se bajó en una calle y entró a un edificio. Yo lo seguí, estaba detrás de él y él nunca se dio cuenta. Luego lo llevó a una habitación del edificio. Yo de una patada rompí la puerta, pero era tarde. El niño estaba sin ropa en el piso, lleno de cuchillos clavados en él por todas partes. Era un escenario macabro lleno de tripas y sangre. Él me reconoció al instante y dijo con una voz enfermiza y chillona: ¿qué puedo decir? Me gusta jugar con los niños. ¿Y tu hermano, tienes hijos? Yo empecé a dispararle. Él cayó al piso y con su sangre dibujó un pentagrama en el piso. Yo disparé a su cabeza y murió. Después me casé y tuve hijo con la mujer de mis sueños. Lo llevé al colegio en su primer día. A mi hijo le dio una enfermedad de la que no me acuerdo el nombre. Nos empezamos a mudar casi siempre, y entonces lo vi una noche, un perro de color rojizo hablando con mi hijo. Ese perro podía hablar y no solo eso, tenía el mismo tono de voz que mi hermano. Me quedé observando y él le decía que se tire por la ventana o que juegue a los malabares con cuchillos. Si recuerdan la historia del señor Bocón, podrán acordarse de un niño que era el amigo del señor Bocón. Él es mi hijo. Y su destino está sellado, ya es adulto y el señor Bocón ya no le puede hacer nada gracias a que yo hice que nos mudamos sin decirle nada para que creyera que yo nunca conocí a ese perro infernal. Ahora mi hijo no lo sabe, pero él está a punto de ser uno como él. Mi nombre no importa, pero lo que sí importa es esto: yo estoy muerto y quiero que lean este mensaje desde las llamas del infierno. Los niños que veía mi hermano eran mis hermanos fallecidos, eso lo sé ahora. 4. Smiledoc. La primera vez que conocí a Mary personalmente fue en el verano de 2007. Su esposo, Terence, con quien ella ha estado casada desde hace 15 años, hizo un arreglo conmigo para poder entrevistarla. Inicialmente, Mary estuvo de acuerdo, ya que yo no era ningún periodista, sino un escritor novato que quería obtener información para completar unas tareas de la universidad. Además, yo planeaba escribir algunas obras de ficción si la entrevista terminaba bien. Acordamos que la entrevista iba a ser durante un fin de semana en el cual yo esté en Chicago.
Sin embargo, Mary se rehusó a la entrevista en el último momento y se encerró en la recámara de su esposo y ella. Durante media hora Terence y yo nos quedamos al frente de la puerta de esa recámara. Yo escuchaba y tomaba notas mientras que Terence trataba de calmar a su esposa, en vano. Las cosas que decía Mary tenían poco sentido, pero seguían el patrón que yo estaba esperando. A pesar de que no podía verla, era claro que ella estaba llorando. Y sus objeciones de hablar conmigo se centraban en una diatriba incoherente sobre sus sueños, o más bien, sus pesadillas. Terence pidió disculpas cuando finalmente nos rendimos. Aunque yo estaba decepcionado, recordé que yo solo era un joven curioso que buscaba información, no un reportero en busca de una historia. Pensé que de todas formas encontraría otro caso similar si me concentraba en ello. Mary era la encargada de un Bulletin Board System en 1992, el año en el cual ella se encontró con la imagen Smile.jpg. Su vida cambió para siempre. Para entonces, ella estaba casada con Terence por solo 5 meses. Mary era una de las 400 personas quienes vieron la imagen cuando fue publicada como un hipervínculo en el Bulletin Board System, pero ella ha sido la única persona que ha hablado abiertamente sobre la experiencia. Las otras víctimas han permanecido anónimos, o quizás hayan muerto. En el año 2005, cuando yo estaba en el 10º grado, mi curiosidad por la imagen surgió gracias a mi floreciente interés en fenómenos que ocurrían en la web. Mary era la víctima más mencionada de lo que a veces se refería como Smile.dog, la criatura que supuestamente aparecía en la imagen Smile.jpg. Lo que obtuvo mi interés, además de los obvios elementos horrorosos de la leyenda cibernética y mi proclividad hacia semejantes cosas, era la escasez de información, llegando al punto de que la gente pensaba que era solo un rumor o una broma. Lo que encuentro curioso es que a pesar de que el fenómeno se centra en una imagen, esa imagen no se encuentra en ninguna parte del Internet. Claro, habían muchas imitaciones, las cuales aparecían con frecuencia en sitios como el tablón de imágenes 4chan, particularmente en /x/, donde se discute sobre temas paranormales. Se dice que estas imágenes son falsas ya que no tienen el mismo efecto de la auténtica, específicamente el comienzo súbito de una epilepsia y una grave ansiedad. Esta supuesta reacción en la víctima es una de las razones por las que el misterioso Smile.jpg se considera tan despreciable, ya que es evidentemente absurdo. Aunque, dependiendo a quien le preguntes, el hecho de que la gente no quiera admitir la existencia de Smile.jpg puede ser debido al miedo, en vez de la incredulidad. No hay ningún artículo en Wikipedia sobre Smile.jpg ni de Smile.dog, a pesar de que el sitio web sí tiene artículos sobre cosas posiblemente más escandalosas, ello.jpg y 2girlsuncup, como ejemplos. Cualquier página creada que se trate de Smile.jpg es rápidamente suprimida por uno de los muchos administradores de la enciclopedia. Los encuentros la malévola imagen son mitos legendarios en la web. La historia de Mary no es la única. Hay varios rumores aún sin verificar que sugieren que Smile.jpg apareció durante la iniciación de Usenet. Incluso, hay una historia consistente que dice que en 2002 un hacker llenó los foros de Something Awful, un sitio web de humor y sátira, con una plaga de imágenes de Smile.dog, causando una epilepsia a la mitad de los usuarios de los foros. También corre otro rumor que dice que durante los años 90 la imagen fue circulada en Usenet y como un adjunto en una cadena de correos electrónicos que tenían la frase "sonríe. Dios te ama". Como el asunto de dichos correos. Aquellos que alegan haber visto a Smile.jpg frecuentemente bromean de manera poco convincente de que estaban demasiado ocupados para guardar una copia de la imagen en sus computadoras. Sin embargo, todas las supuestas víctimas ofrecen la misma descripción de la foto. Una criatura, la cual luce un aspecto similar a la de un perro, específicamente a la de un husky siberiano, se encuentra en una habitación oscura, iluminada solo por la luz de la cámara. El único detalle del fondo que se puede ver con claridad es una mano humana, la cual se extiende desde la umbra de la extrema izquierda. La mano está vacía, pero usualmente es descrita como haciendo un gesto. Obviamente, la atracción mayor es el perro, o la criatura con aspecto de perro, ya que algunas de las víctimas están más seguras de lo que vieron que las demás. La boca del mismo muestra una sonrisa amplia, revelando 2 hileras de dientes muy blancos, muy derechos, muy agudos, muy humanos. Pero claro, esa no es la descripción que dan las víctimas inmediatamente después de ver la imagen, sino una recolección que tienen en la mente, aunque en realidad lo que están experimentando es un ataque epiléptico.
Ha sido reportado que estos ataques epilépticos continúan indefinidamente, normalmente ocurriendo mientras la víctima duerme. Esto puede ser tratado con ciertos medicamentos, pero algunos tipos de medicamentos son más efectivos que otros. Resultaba evidente que Marie no estaba usando un medicamento efectivo. Fue por eso que, después de mi visita a su apartamento en 2007, comencé a enviar mensajes a varios grupos de noticias, sitios en la web y direcciones de correo, todos los cuales trataban con temas de folclore y leyendas urbanas. Lo hacía con el propósito de encontrar a una víctima de Smile.jpg quien estuviera un poco más dispuesto a contar sobre sus experiencias. Nunca obtuve respuestas, y terminé olvidándome de ello por completo, ya que había comenzado mi primer año en la universidad y por lo tanto tenía las manos llenas. Sin embargo, mientras yo estaba mirando mi buzón de entrada de correo electrónico, noté que había recibido un mensaje de Marie. Eso fue durante los primeros días de marzo, en el año 2008. Saludos, señor L. Me siento verdaderamente avergonzada sobre mi comportamiento cuando usted intentó entrevistarme. Espero que entienda que de ninguna manera fue su culpa, sino la mía. Me di cuenta luego de que pude manejar la situación más civilmente. Y espero que pueda perdonar mi rudeza. Para entonces, tenía miedo. Verá, he tenido pesadillas sobre Smile.doc todas las noches, durante 15 años. Sé que eso debe parecer absurdo, pero es la verdad. Hay algo inefable sobre mis sueños, o más bien mis pesadillas, que las hace más horrorosas que cualquier otro sueño que he tenido. Yo no me muevo. Yo no hablo. Yo solo miro hacia adelante, y lo único que veo es esa vil escena de la foto. Veo esa mano. Y veo a ese perro. Él me dice algo. No es un perro, claro, pero en realidad no estoy de lo que es. Me dice que me dejará en paz solo si hago lo que él dice. Él me dice, riégalo. Eso es la palabra que usa para comunicar sus deseos. Supe exactamente lo que quiso decir. Quiere que yo le enseñe la imagen a alguien. Al principio no supe cómo él esperaba que lo regara sin tener la imagen a mi disposición, pero, a la semana siguiente, recibí un correo con un sobre Manila adentro, no decía de qué dirección vino. Adentro del sobre encontré un disquete de 3,5 pulgadas. No era necesario verificar el contenido, yo ya sabía qué había en el disquete. Consideré mis opciones con cuidado. Se lo podría dar a un desconocido, a un compañero del trabajo, a Terence. Encontraba el simple hecho de pensar en ello repugnante. Además, ¿qué iba a ocurrir después? Si el tal Smile.doc se mantenía fiel a su palabra, yo volvería a dormir en paz. Pero, ¿qué ocurriría si fuera una mentira? ¿Qué se supone que haga entonces? Puede que la situación se empeore si termino cumpliendo las órdenes de esa criatura. Así que decidí no hacer nada. Durante 15 años no hice nada, aunque sí mantuve el disquete oculto. Durante todos esos años, Smile.doc invadía mis sueños para demandar que haga lo que me pidió. Lo ignoré. Ignoré su petición durante estos 15 años. Ha sido una tortura. Las otras víctimas que yo conocía en el Bulletin Board System ya no publicaban nada. Incluso había escuchado que algunos de ellos cometieron suicidio. Los demás se mantenían en silencio, totalmente desaparecidos de la web. Me preocupo mucho por ellos. Sinceramente pido sus disculpas, señor L, pero cuando usted contactó a mi esposo el verano pasado para la entrevista, yo ya no pude más. Decidí que le iba a entregar a usted el disquete. Ni siquiera me importaba si Smile.doc estaba mintiendo o no, solo quería que todo se terminara. Usted era un desconocida para mí, alguien con quien yo no tenía conexión alguna. Pensé que no me iba a sentir triste si le daba el disquete como parte de su investigación y dejarlo a su suerte. Sin embargo, antes de que usted llegara a mi hogar, me di cuenta de lo que yo estaba intentando hacer. Estaba atentando contra su vida. No pude soportar que yo haya pensado en semejante cosa y todavía no puedo hacerlo. Me siento avergonzada, señor L. Espero que este mensaje lo disuada de seguir investigando este caso. Puede que termine encontrándose con alguien más débil que yo. Alguien que seguiría las órdenes de Smile.doc sin pensarlo 2 veces. Por favor, detenga su investigación antes de que sea muy tarde. Sinceramente. Marie. Ese mismo mes, fui contactado por Terence. Él me dio la noticia de que su esposa se había suicidado. Mientras se deshacía de las cosas que ella dejó atrás, como sus cuentas de correo electrónico, encontró el mensaje que ella me había mandado. El hombre estaba destrozado por lo sucedido, él lloraba mientras me decía que siga los consejos que ella me dio. Dijo también que encontró el disquete, y que lo quemó hasta que no quedó nada más que un montón de cenizas apestosas. Pero hubo algo que lo incomodó significativamente.
El disquete, mientras se derretía, pareció sisear, como si fuera algún tipo de animal. Debo admitir que no estuve muy seguro de cómo reaccionar a todo esto. Al principio pensé que quizás esto fue una broma de parte de la pareja, un intento para hacerme enfadar. Sin embargo, logré confirmar la muerte de Mary leyendo algunos obituarios de periódicos cibernéticos de Chicago, aunque claro, nunca se mencionó que la muerte fue causado por suicidio en dichos obituarios. Decidí que, por lo menos por un tiempo, cesaría mi investigación del tema, no solo por lo de Mary sino porque iban a comenzar mis exámenes finales de la universidad antes de la culminación de mayo. Mas el mundo tiene muchas formas curiosas de ponernos a prueba. Casi un año después de la desastrosa entrevista con Mary recibí otro mensaje. Hola. Encontré tu email en internet. Tu profile decía que tú estabas interesado en Smiledoc. Yo lo vi y no es tan malo como la gente dice. Te envío una copia. Riégalo. Esa última palabra me dejó paralizado. El correo electrónico venía con un archivo adjunto, el cual se llamaba, obviamente, smile.jpg. Consideré descargarlo, lo consideré por mucho tiempo. Lo más probable era que la imagen era una falsa. Y aunque fuera la auténtica, nunca estuve totalmente convencido del poder que supuestamente tenía smile.jpg. Lo que ocurrió con Mary me dejó algo asustado, lo admito, pero es probable que ella solo estaba mentalmente insana. Además, ¿cómo va a ser posible que una simple imagen cause una maldición? ¿Qué clase de criatura puede entrar a la mente de alguien usando solo el poder del ojo? Pero, si es así de evidentemente absurdo, ¿cómo es entonces que la leyenda exista desde un principio? Si descargo la imagen, si la miro, si lo que decía Mary resultara cierto, si mis sueños terminaran siendo invadidos por Smile.dog, demandando que yo cumpla su voluntad, ¿qué sería de mí? ¿Acabaría viviendo la vida de Mary, resistiendo la tentación hasta la muerte? ¿Me sometería a la voluntad de Smile.dog y regarlo, con la esperanza de que me deje en paz? Si termino sometiéndome, ¿cómo lo regaría? ¿A quién le pasaría la maldición? Si escribo un artículo sobre smile.jpg, como lo que iba a hacer originalmente, podría poner la imagen en él como evidencia. Cualquiera que lea ese artículo, cualquiera que estuviese interesado en el tema, sería afectado. Pero, asumiendo que la imagen es la auténtica, ¿de verdad pondría todas esas vidas en juego, solo para salvarme a mí? ¿Sería capaz de semejante cosa? Pues sí, lo soy. 3 Yeles Jack. Jack era un adolescente que trabajaba en un periódico local. Un día su jefe hizo un anuncio de que Estados Unidos había entrado en la Segunda Guerra Mundial, y Jack al ser estadounidense se dignó a inscribirse en el ejército para luchar por su país. Al poco tiempo se hizo amigo de un inglés llamado Louis, el que también se había alistado allí, ya que su pueblo fue atacado y tenía la necesidad de defenderlo. Jack y Louis se hicieron mejores amigos, y todos los demás soldados empezaron a llevarse muy bien, hasta se llegaron a llamarse entre ellos hermanos. Jack y Louis estaban a punto de lanzarse hacia las líneas enemigas, pero al final resultó que el lado enemigo se movió antes que ellos. Gas venenoso fue arrojado alrededor de la base, provocando a Jack que se quedara ciego. Durante el alboroto, Louis recibió un disparo. Ambos fueron enviados a un hospital a unos pocos kilómetros de distancia. Mientras en el hospital, Jack empezó a llorar por el dolor que sus ojos le estaban causando, por lo que los médicos tomaron una medida drástica y le quitaron los ojos. Aún estando ciego, Jack se negaba a abandonar a su preciado amigo. Louis estaba siendo atendido por una enfermera llamada Betsy, quien nació en Estados Unidos, se trasladó a Noruega, y fue a ayudar a los soldados heridos de enfermera. Pero desafortunadamente, un día después de esto, la enfermera no pudo salvarte la vida. Louis agarró la mano de Jack pero unos minutos después se soltó, y dio su último aliento en esa cama, como si se fuera a dormir. Jack quería llorar, pero ya no tenía ojos para poder hacerlo, así que se mordió el labio hasta el punto de que le empezara a sangrar. Luego los médicos apartaron el cuerpo de su amigo y lo llevaron a enterrar. Jack se quedó durmiendo en esa habitación durante unos 3 días. Al día siguiente el médico le leyó un telegrama de Betsy, diciendo a dónde habían enterrado los cuerpos de los soldados muertos. Jack fue allí y encontró el lugar donde fue sepultado Louis, y Jack se despidió y besó la tierra donde estaba enterrado su amigo. Y luego se fue a su casa en Estados Unidos. Pero solo más tristeza le esperaba allí. Cuando llegó, su madre lo recibió con lágrimas al ver que él ya no tenía ojos. Luego Jack le preguntó si algo más había ocurrido para que estuviera así siendo ella normalmente tan alegre y llena de tanta energía. Entonces ella dijo que Marcos, el hermano de Jack, quien trabajaba en una fábrica, había muerto a causa de unas partículas que había impregnadas en el aire.
Jack quiso llorar por la pérdida de su hermano, pero una semana más tarde lamentó la pérdida de su madre, que se dice que probablemente murió por esa gran tristeza. Jack se había quedado solo, ya que su padre murió de tuberculosis cuando él solo tenía 5 años. Y ahora Louis, Marcos y su madre también habían muerto. No había nadie allí para guiar a este hombre ciego, para consolarlo, le ofrecían comida, agua o refugio e incluso algo tan pequeño como un cariñoso abrazo. Una noche, Jack caminó alrededor de su antigua habitación hasta que llegó a un viejo escritorio de madera donde guardaba un arma, estaba cargada y lista para disparar, por si en algún momento entraba un ladrón y tratara de hacerle daño a él o a su madre. Pero ya ella se había ido, solo había un uso para ese arma ahora. Jack abrió la boca, y apuntó con la pistola en la garganta y apretó el gatillo. Sus cuerdas vocales y la tráquea fueron destrozadas en un milisegundo. Su cuerpo sin vida cayó al suelo, pero para su sorpresa, se encontró aún de pie. El destello repentino de los disparos, le habían provocado algo en su mente que le hizo olvidar todo lo que le había ocurrido antes de su muerte. Estaba confundido en cuanto a por qué lo había hecho. Incapaz de escapar, se quedó en la casa esperando una respuesta, hasta que al ver las fotografías de la Segunda Guerra Mundial, de los soldados y lo demás, le hizo recordar todo de nuevo. Desde ese día aquel fantasma sin voz ni ojos, ronda por ahí intentando calmar su tristeza de algún modo u otro. Jeff the Killer. Estoy asustado pero soy algo valiente en hacer esto. Llevo 10 años investigando esto pero ese psicópata despiadado no lo he encontrado. La única a la que he tenido que ver es a ella, Jane. Me entregó un periódico sobre su hermano y su familia. Al lado del texto vi el rostro de su hermano que Jane me dijo que se llamaba Liu. Era muy amable y fiel a su hermano y a cualquier persona hasta que 3 chicos los amenazó violentamente. Jane se sentó enfrente de mi escritorio y me dio una carta parecida a la de un suicidio. ¿Cómo sé eso? Tenía lágrimas secas en la hoja y unas pocas gotas de sangre en la parte de la esquina derecha. Decía lo siguiente: mi nombre es Liu. Esta no es la historia de cómo murió. Mi muerte no es más que una sola parte de estas palabras. No, esta es la historia de mi hermano, Jeff, desde mi punto de vista, desde el comienzo de su vida y el final de la mía. Contrariamente a la creencia popular, yo era el más viejo hermano, por 2 años. Mis padres querían que yo tuviera un hermano para la compañía. Aunque yo no recuerdo haber visto a Jeff como un recién nacido, que tenía varias fotos en la casa. Pelo de Jeff había sido más ligera que la mía, cada vez más oscuro de los años. Por supuesto, ahora es una masa quemada, negro, pero vamos a llegar a eso más tarde. Mi primer recuerdo de Jeff fue cuando tenía unos 5 años de edad. Me gustaría correr hacia el bosque cercano, con un amigo mío. Jeff era un niño mimoso y me siguió, perderse. Yo recordaba haber oído sus sollozos, gritando mi nombre. Me acordé de él recogiendo en mis brazos y decirle que estaba bien, al igual que un hermano mayor debe. Con los años, Jeff se convirtió en todo un chico atractivo, a diferencia de mí mismo. Su cabello castaño oscuro era tan limpio, con todo lo salvaje y sus ojos eran del color más hermoso de azul. Mi pelo era más que un nido y mis ojos eran de un verde apagado. A pesar de eso, Jeff siempre decía que yo era el más guapo de los dos. Era tan amable, un corazón de oro puro. Una sonrisa se dibujaba en su rostro constantemente. Era un espectáculo tan gratificante, y me mantuvo feliz durante muchos años. Entonces, todo cambió. Jeff de repente comenzó a caer en la paranoia, pero él decía que estaba bien. Esto me preocupa, pero lo dejé a mantener sus secretos. Todo el mundo tiene uno. Todo estaba roto cuando Randy entró en la ecuación. Jeff se puso violento y oscuro corazón. Su mente estaba torcido y retorcido. Nunca perdonaré a Randy, Kate o Troya. Pero yo nunca me perdonaré también. ¿No fui un buen hermano lo suficientemente grande? Debería haber golpeado a esos niños mientras yo tenía una oportunidad. No debería haber marcha atrás, incluso cuando sacaron cuchillos de nosotros. Tal vez, solo tal vez, se habría ahorrado Jeff de su terrible destino. Tomé la culpa de ataque defensivo de Jeff en el grupo. Me pasé un par de días en un JDC, vagando si Jeff estaba bien. Solo podía imaginar que está mentalmente perturbado. Me entristeció, pero me aferré a mi esperanza que queda. Después de unos días, me soltó y llevado al hospital que Jeff se había puesto y me dijeron de los acontecimientos del partido de Billy y cómo Jeff fueron incendiado. Mi mente se llenó de imágenes grotescas de carne quemada de Jeff y sus gritos. Yo había estremecido, con ganas de llorar por mi hermano, sino un hermano mayor tiene que ser fuerte, por lo que celebró mis emociones apretado. Por supuesto, yo no podría haber preparado para la visión de Jeff. Sus hermosos ojos azules eran, nada.
blanco, con un diminuto agujero negro de un alumno. Sus labios eran más rojos que la sangre. Su piel era tan blanca como el papel. Mis padres y el médico sospecha de abuso de drogas, cuando comenzó su ataque cacareo. Sabía que era algo más profundo. Traté de hablar con él cuando llegamos a casa. Le pregunté si estaba bien. Yo. Nunca he estado mejor. Él había dicho, pero él parecía tan apagado y falso. Le pregunté si le dolía. Él había dicho que estaba bien, su voz como una canción. Esa noche, mató a nuestros padres, quemando sus párpados y cortar una sonrisa permanente en su cara. Recuerdo haber oído el ruido, pero volviendo a mi sueño. Realmente deseé no haberlo hecho. Recuerdo Jeff encima de mí, deslizando el cuchillo en el pecho. Recuerdo que miraba a los ojos, al ver la locura en ellas. Recuerdo las lágrimas corrían por mis mejillas mientras me moría. Recuerdo haber pensado que yo no era un buen hermano lo suficientemente grande. Lo último que vi, fue Jeff corriendo de la habitación, sangre por todas partes. Recuerdo débilmente llamando a mi hermano. Yo lo quería a mi lado, a pesar de que él fue el que me mate. Yo quería que me quitan el dolor. Pero nunca regresó, y yo morí una muerte solitaria. Solo puedo vagar si Jeff ha regresado a la casa a visitar a mis restos. Tal vez voy a disculpar. Tal vez él me entierre. Tal vez simplemente recordar la noche en que murió. Solo espero que él recuerda lo mucho que le quiero. Liu Wos. Al ver esta carta no creí que la hiciera su hermano porque yo sé que él no podría escribirla mientras tenía sus últimas fuerzas. Jane me respondió lo que estaba pensando. Y me dijo que la escribió Jeff. Quinto día de investigación. Era tarde en la noche en una típica noche del martes. Estaba navegando por internet, ya que tenía 2 cafés grandes de mi café de la esquina, ese mismo día y no podía dormir. Después de ver vídeo de YouTube sin sentido después de vídeo de YouTube, me encontré con un extraño título en la barra de vídeos relacionados. Ninguno de los personajes eran del idioma inglés, sin embargo, las formas de los personajes parecían aparecerse a las palabras, a pesar de que no pude bastante descifrarlos. Curioso, hice clic en el video. http://creepypasta.wiki.com/wiki/file 2. por 122 jeff/is/back por 122. De repente me empezó a oír crujidos y gemidos varios venir de mi casa. Me di la vuelta y agarró un bate de béisbol cerca, listo para una batalla mortal. Para mi sorpresa, no había intrusos en la casa, ni ningún signos de una entrada forzada. Todas las puertas estaban cerradas con llave también. Calculando que estaba volviendo loco, me encogí de hombros y perezosamente regresé a mi habitación. Había pasado un montón de dinero en una conexión de gran ancho de banda, así que estaba perplejo de que el vídeo que había hecho clic en no ha cargado aún. Me hizo clic con impaciencia al vídeo 4 veces más en un intento por sacar el tema. Después de lo que pareció una eternidad de espera, finalmente la página cargada. El fondo era negro y se escondió por completo todo el texto, a excepción del nombre de usuario del cargador y la descripción, tanto en rojo carmesí. El nombre de usuario de la persona que subió fue Nigmar Slumber y la descripción que se lea como tal. ¡Qué ignorante de ti! Usted es consciente de mi presencia demoníaca en su vida. Voy a destruir todo lo que representas. Worthless cobarde. Siempre estoy mirando. Y pronto vendrá a vivir conmigo. Siempre. Entender esto era simplemente la estupidez de un niño de 12 años, no hizo caso del peligro que estaba por. El vídeo comienza con una imagen de un asilo abandonado mental, más tarde descubrí que Denbigh Asilo. La imagen era un pasillo largo y oscuro, y andrajoso se extiende más allá del campo visual del espectador. La pared izquierda del pasillo había ventanas separadas por columnas. El pasillo estaba bañada en una luz de la luna misteriosa, solo roto por las sombras de las columnas. La oscuridad del pasillo había un negro puro, la talla de la que yo nunca había visto. Tengo la sensación de que el solicitante se abandonó a toda prisa y nunca limpiaron. Durante el primer minuto del video, se trataba simplemente de una imagen fija del pasillo. No había sonido ni movimiento. Aproximadamente a las 1:13 del video, me di cuenta de un movimiento lento pero definitivo al final del pasillo. Él tenía una postura humana sino que anduvieron muy inusual, más notablemente con su cabeza apuntando hacia el suelo. La criatura se acelera constantemente a medida que avanzaba el video, con el tiempo echando a correr lleno. La criatura corrió de cabeza en la cámara, golpeando sobre él. Al mismo tiempo, oí un golpe muy fuerte en la puerta. Solo había uno, y sonaba como si alguien se había quedado solo en la puerta. Salté de la cama y agarró el bate otra vez, cuando me enteré de mi computadora crea un sonido de error.
La computadora entonces blue screened en ese momento, diciendo que cerrar por razones de seguridad. La pantalla a continuación, procedió a tomar nota del hecho de que un hacker desconocido ha sido la obtención de información acerca de mi paradero. Mi programa antivirus corriendo un rastro de la dirección IP del hacker, y volvió con una ciudad en el norte de Gales, en concreto, el hack se fabrica a partir de un asilo mental abandonado. Entonces se fue la luz. En este punto, me hizo muy intimidado. Mis ojos se llenaron de agua como mi respiración se aceleró. Empecé a escuchar a alguien quejándose de dolor en la puerta. Sabía que era un error ir a buscar, pero decidí de todos modos. Cuando miré por la mirilla, no había nadie en la puerta. Todavía podía oír el gemido sin embargo. No hay manera en el infierno que se abre esa puerta. Volé en un ataque de pánico y de inmediato trató de comunicarse con la policía, sin embargo, yo simplemente tengo un tono de ocupado tanto en el teléfono fijo y el móvil. Volví corriendo a mi equipo para ver si podía conectar a un generador para pedir ayuda de esa manera, cuando me di cuenta de que la pantalla del ordenador seguía en pie. En el texto de gigante roja sobre una pantalla en negro, se leía, "Go to sleep". Un grito desgarrador y luego sonó. Sonaba como si alguien estuviera muriendo. Corrí a la cocina y sacó 2 cuchillos de un cajón. Esto fue real. Esto realmente estaba sucediendo. Los gritos se hicieron más fuertes y más desesperada. Bajo los gritos, comencé a escuchar una risa histérica débil pero clara. Corrí por toda la casa tratando de averiguar lo que estaba pasando. Entonces oí un llanto procedente de un armario cerca de mi sala de ordenadores. Mi piel se heló cuando agarré el picaporte. Hacía frío al tacto. Debería haber dicho algo antes de abrir la puerta, pero yo no tenía el sentido común para hacerlo. Me azotó la puerta abierta a ver a una chica joven, muerto y ensangrentado, arrugado en un montón en mi armario. Su estómago se había desgarrado y sus entrañas se retiró. Estaba desnuda y totalmente recubierta completamente de sangre. La pared de repente se iluminó con una luz roja. Me di cuenta de que algo estaba escrito con sangre en la pared. Usted debería haber tenido en cuenta el tiempo de advertencia. Para ir a dormir. Me di la vuelta y vi la figura en el vídeo, la cabeza hacia abajo y todo. Me congelé de miedo. Con un movimiento brusco, casi como si estuviera viendo un vídeo que se había saltado unos cuantos fotogramas, la cifra torció la cabeza y me miró. Entonces todo se volvió negro. Nota del detective. El cuerpo de la víctima fue encontrado en un estado similar a la de la niña en el armario. A pesar de numerosos análisis de sangre, no se pudo identificar a la niña. De hecho, debido a la falta de una denuncia de persona desaparecida, el hecho de que nadie vino a reclamar sus restos o para tratar de resolver el caso del asesinato, y porque ninguna prueba de sangre corresponde a nadie que probamos, parecía que la niña en realidad nunca existió. Hemos confirmado que la piratería venía del hospital psiquiátrico abandonado, sin embargo, no hay ninguna explicación en cuanto a cómo se ha programado tan juntos. Hemos emitido una orden de arresto, pero ningún oficial quiere entrar en las ruinas, temiendo por su propia vida. El único descanso que nos dieron fue testigo de un avistamiento de una criatura extremadamente raro y aterrador corriendo en el hospital unos días más tarde. Del testimonio del testigo, notamos una similitud sorprendente entre la cara del habitante hospital mental trastornado y la siguiente imagen, tomada de un sitio lleno de historias de terror, con las palabras "Go to sleep" subtítulos por encima de ella. Investigación. Numerosos asesinatos como este han ocurrido desde entonces, y cada una de las víctimas se ha observado para ver el video de unos minutos antes de que el homicidio se cometió. YouTube funcionarios han tratado de eliminar el video, sin embargo, cada moderador que intenta termina siendo brutalmente asesinados. El caso sigue sin resolverse. Nota del detective 2. Después de investigar más el caso, a pocos descubrimientos se han hecho. En primer lugar, mientras que yo he sido incapaz de encontrar la fuente del video, cuentas de última hora de las víctimas del asesino han proporcionado suficiente evidencia descriptiva para señalar a la imagen utilizada como fondo para el video. Aunque se trata de una imagen JPEG y en consecuencia, por la naturaleza es una imagen fija, corre el rumor de que, si te fijas en la foto lo suficiente, la imagen comienza a torcer y retorcer. Continúe mirando fijamente, y se puede ver a una criatura empezaba a correr hacia la cámara. Nadie ha visto la imagen lo suficiente para ver que la criatura se acercan, pero suficiente evidencia visual hay que asumir que se trata de la misma persona que se ve en el video. La imagen se puede encontrar a continuación. Ver a su propio riesgo, porque su vida puede estar en juego. Además, he estado buscando más información sobre el asesino.
Para mi horror, he encontrado una serie de historias en línea con respecto a un Jeff the Killer. Las historias citan un asesino en serie que desarrolla sus tendencias psicópatas en el inicio de su adolescencia, eventualmente matando a todos en su familia inmediata. El aspecto más sorprendente de la historia es que Jeff mató a sus víctimas de la misma manera brutal como se ha visto con el asesino Asilo Denby, llegando incluso al extremo de los dos asesinos de la comunicación Goto Sleep, antes de asesinar a sus víctimas. El aspecto más alarmante, sin embargo, es que la imagen proporcionada por Jeff the Killer es exactamente el mismo que la imagen proporcionada por los testigos del asesino Asilo Denby, lo que lleva a los investigadores a creer que en realidad son la misma persona. Para mayor información, basta con buscar Jeff the Killer en línea y leer a su propio riesgo. Lo más terrible de todo, sin embargo, reside en mi experiencia personal. Después de escribir este informe, escuché sonidos extraños a lo largo de mi casa. Pensando que era nada, seguí investigando sobre Jeff. Los ruidos golpeando hizo más fuerte y más fuerte. He buscado en el exterior, pensando que tal vez un pájaro herido. Cuando entré a mi puerta, sin embargo, me di cuenta de movimiento en la ventana. De inmediato trató de policía de teléfono, pero nos dieron una señal de ocupado. Preocupado, me colgó el teléfono y miró hacia la puerta, solo para ver a Jeff mirando directamente a mí con esos ojos fríos y muertos y los que se enfrentan horrible y desfigurado. Su sonrisa era la cosa más extraña que he visto. Inmediatamente me saqué mi pistola y comenzó a disparar. Jeff despegó en la noche. Yo sé que estoy en peligro, así que he creado una vigilancia constante en torno a mi casa para protegerme. Todavía veo destellos de luz y oír ruidos golpeando alrededor de mi casa, junto con la risa rara, pero todavía horrorosa de los cuales solo un verdadero asesino serial psicótico puede proporcionar. No sé cuánto tiempo pasará hasta que lo atrapemos, pero, si se mantiene este tipo de errores, entonces vamos a tener una identidad sólida y una caja hermética. Siento que estamos al borde de tomar en él, porque yo sigo oyendo risas y golpes sonidos que van en aumento en el volumen, y yo también estoy viendo un orbe extraño de la luz en la distancia. He radio compañero policía a la escena, pero la radio ha muerto. La luz está cada vez más cerca, y tengo mi pistola preparada. Es él. Puedo ver su cara. Tiempo tot. Hola a todos. Mi nombre es Jeff. No me gusta que la historia se está publicando, pero bueno. No es como si alguno de ustedes podría coger un demonio de mi calibre. El detective está muerto. La revista ha terminado. Y es muy divertido, porque, al ver este documento, se han registrado todas y cada una de sus direcciones y saber exactamente dónde se encuentra. Kayla Rogers, voy a por la próxima. Usted no es seguro. Creo que es hora de que te vayas a dormir. Estaré allí en breve. Llegó el puesto 1 y el más conocido Yes. Slenderman. La historia primordial y la salida a la luz de Slenderman. Todo comenzó con una fotografía de la década de los 80, rescatada entre los escombros de un incendio ocurrido en una biblioteca de la ciudad de Stirling, en California, Estados Unidos. En dicha fotografía se podía ver a un grupo de 14 niños jugando en un parque de la localidad. Pero, al fondo y en actitud de silencioso observador desapercibido, yacía una inquietante y negra figura masculina. Alta, más de 2 metros, sin rostro, con terno negro, con tentáculos, borrosa a causa de la sombra de un árbol. Lo realmente perturbador de la fotografía era la presencia de niños que jugaban alrededor del extraño, como si no pudiesen verlo, pues a qué niño no le llamaría la atención de un tipo alto, sin cara y con tentáculos. Mas lo peor vino después, ya que los niños desaparecieron sin dejar rastro y también Mary Thomas, la supuesta autora de la fotografía. Jamás se hallaron sus cadáveres. Después de lo sucedido con aquella fotografía, muchas otras personas comenzaron a enviar sus propios testimonios acerca del extraño y alto humanoide. Surgieron así fotos en que se lo veía en medio de siniestros bosques, de solitarios y nocturnos paisajes urbanos en que la niebla se fundía con la luz de los postes, en medio de otros incendios, o incluso adentro de casas o de construcciones abandonadas. Junto a eso, posteriormente aparecieron teorías que mostraban cómo el extraño y tentaculoso humanoide nos había acompañado desde siglos atrás, como supuestamente mostraba el mito alemán de Grossman, reflejado en un famoso grabado del siglo XVI, o el Alu, un ser sin rostro, mitad humano, mitad demonio, propio de las antiquísimas creencias acadías, sumerias y babilonias. Al parecer, Slenderman estaba presente en el mundo desde los inicios de la historia, variando ligeramente sus manifestaciones pero conservando sus características principales. Por último, en base a las distintas evidencias de historias es posible afirmar lo siguiente de Slenderman.
Su conducta es sigilosa y acechante, puede hacerse invisible, incluso de manera selectiva, eligiendo quienes no lo podrán ver de entre los presentes, puede distorsionar equipos electrónicos, cámaras y filmadoras incluidas, puede modificar su figura hasta cierto punto. Alargar sus brazos, sacar sus tentáculos, volverse más alto e intimidante, tiene capacidad de teletransportación. Es psíquico, ya que posee don de control mental y además puede inducir locura y trastornos mentales. Según ciertas teorías, en el pasado solía empalar gente y sacar órganos, mientras que en el presente es básicamente un torturador psicológico que acosa por días o años al objetivo, intercalando lapsos en que está presente pero invisible, transmitiendo la horrible sensación de ser observado, con momentos en que se aparece y despierta terror. Sin embargo, cuando mata no se sabe cómo lo hace. Pues, a diferencia del pasado, ahora simplemente la víctima desaparece sin dejar rastro alguno. Algunas fuentes señalan que Slenderman prefiere acechar a los niños. Gusta de bosques, de lugares oscuros o poco iluminados, de construcciones abandonadas, de incendios, de sitios con niebla. Suele acosar por años a quienes lo han visto en su niñez, y en muchos de esos casos pasa años sin hacerse visible. En aquellos que no saben que están siendo acosados por Slenderman, sucede lo siguiente. Se deteriora su vida social, física y laboral. Se vuelven olvidadizos. Presentan inestabilidad anímica e irritabilidad constante. Bueno, espero que les haya gustado, like y suscríbanse.